Bienvenidos a una edición más de Bicheando. Bicheando. El tema de hoy tratará en una pregunta en qué no hacer con nuestros reptiles. Okay. Y de eso pues nos desenglosaremos a una serie de preguntas que pues tú nos harás el favor de responder como va a ser una costumbre aquí en nuestra edición. Muy bien, muchas Y gracias. pues vamos a empezar con las preguntitas. Dice, como la pregunta inicial, ¿alguna vez intentaste poner dos reptiles juntos en un mismo terrario? Yo pienso que como principiantes, como todos principiantes, por lógico, queríamos ver un encierro, un terrario, un acuario inclusive bonito, colorido y todo. Uh-huh. Pero sí, lastimosamente lo llegué a hacer por la desinformación. Llegué a meter de diferentes especies que no iban en nada en lo absoluto, no se llevaban con nada, ni temperamento, ni mucho menos el ambiente y menos todavía la alimentación. Entonces dices que tú empezaste como lo más común, los acuarios, que todos Sí, yo quieren tener. inicialmente era acuarista, como te lo había mencionado en un video anterior, era acuarista y sí, que metía japonesitos, peces de agua fría con peces de agua tropical. Pues no, nada que ver, Y, nada que ver. y ahí podrías decirnos cuál es el error o por qué no se debería hacer eso. Más que nada el por qué no es porque pues no pertenecen como tal al mismo ambiente, no comparten el mismo ecosistema. Ahí es el pequeño detalle, que no comparten el mismo lugar, sí, el mismo espacio como para poder convivir, hacerlos convivir en un acuario, vaya. Sí, y es que cuando uno entra al tema de los reptiles, pues uno quiere que se vea un terrario bonito, colorido, como tú dices, y quiere uno mezclar varias especies. Yo también lo he intentado hacer, pero lastimosamente, pues a veces no se puede. O sea, tienes que informarte bien de estas situaciones, porque de pasar a que se vea algo estético, pueden pasar a que lleguen a morir todos los seres que van a habitar ahí, hasta incluso las Sí. plantas, si no pones adecuadamente los animales necesarios también para un ecosistema. Sí, exactamente, eso le podemos llamar un bioma, que metes plantas y animales del mismo ecosistema, se le puede Ujú. llamar de esa manera. Pues un cachito de ecosistema como tal. No, no vas a meter un gecko con una boa, Ujú. porque pues sabemos que la boa, cualquier chico rato se va a tratar de comer al No, es gecko. rico. Para empezar, el gecko come insectos, la boa come roedores, inclusive lagartijas o anfibios. Sí, sí me ha tocado en unos, bueno, por hablar de History Channel, que es un canal donde te muestran animales en vida libre, donde pasa de que sí, esos animales en vida silvestre, pues siempre son depredadores como presas. Entonces sí puede pasar de que en un terrario ya, pues, ¿cómo se le puede llamar aquí al terrario en nuestras casas? Pues como tal es un terrario. ¿Sí? Es un terrario pues, inerte, con sustrato inerte, no se le Ujú. podría llamar ni siquiera bioactivo. Porque No hay plantas y no hay isópodos, no hay colémbolos, o sea, es sí, un sustrato inerte totalmente, no hay vida más allá del animal del que animal. tenemos ahí. Sí, porque mucha gente se pregunta también en este tema de por qué los tenemos encerrados. O sea, el por qué uno tiene un animal encerrado, por qué no lo dejas en vida libre. Ay, eso sí es una cuestión muy controversial. Uh-huh. Hay mucha gente que nos gusta mantener estos animales y hay gente que de a tiro no sabe en lo absoluto y quiere liberar en donde sean los animales. Ahí el Sí, pequeño gran detalle, por ejemplo, la gente no nos vamos tan lejos en Florida, en Estados Unidos. La gente compra animales, no los puede cuidar, va fácilmente, va y los libera y genera un desequilibrio en el ecosistema como tal. y de eso me ha tocado que es sobre el pitón reticulado, que han comprado bastantes pitones reticulados y ahorita creo que les están prohibiendo o les están poniendo una ley de que ya no pueden comprar más pitón reticulado por lo mismo de que los liberan ya cuando Uh -huh. crecen pues a unas dimensiones que ellos ya no los pueden mantener, pues quieren liberarlos, piensan que se van a deslindar de todo problema y causan un desequilibrio en la naturaleza. Sí, como tal es tal cual es la pitón burmés, pitón carpeta, y Uh-huh. inclusive ya me ha tocado ver documentales y aparecen pitón carpeta y el reticulado no se diga también. Sí. Igual camaleones de velo, ya también una total plaga en Estados Unidos. Y aquí como tal, ¿te ha tocado aquí ver algún animal? Yo hablo desde que nosotros somos de Guadalajara, aquí un animal liberado en un ecosistema que no debe de estar. Pues sí, fácilmente, muchísima gente los ha visto, los loritos de pechito blanco, por aquí les vamos a dejar una foto. Uh-huh. Esas son especies invasoras, son loros argentinos. También en cuanto a plantas, las jacarandas
Para empezar, tengo entendido que ni siquiera son de aquí, el eucalipto mucho menos. El eucalipto fue una especie introducida, Ujú. tal cual, porque no es nativa de México, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿es malo hacer ese tipo de cosas? Liberar animales como plantas, como a un ecosistema que no debe de ser el suyo. Sí, exactamente, es demasiado malo liberar animales. Y pues esto nos desglosó un poquito el tema en cuanto a no Sí, revolver, a no a no revolver. revolver Sí, pues, es los que estos animalitos. temas son muy interesantes porque pues, son de la mayoría de preguntas que ustedes hacen del por qué uno los tiene así encerrados, que si viven bien, que si no viven bien. De hecho, tenerlos así es lo más adecuado. Ya yo siempre he dicho que uno les da a sus animales lo que uno puede en cuestión económicamente. Si Ujú. tú tienes para un terrario grande, que a veces tu animal ya está grande claramente, pues tú se lo compras, tú se lo adquieres o Sí, tú se lo quieres lo dar. patrocinas, vaya, tú Ujú. eres el que hace el gasto. Y como tal, el tener mascotas no es una necesidad, es un total lujo. Si Sí, no sí. puedes mantener un animal digno, aunque sea, en un lugar bien, mejor no hay que tener animales. Sí, nadie te mete en esto porque, tú vas a tener un animal, es porque uno quiere, uno va y quiere adquirir algo exótico, como quien dice, y tener algo nuevo, pero también tienes que tener, pues ya información bastante para poder solventar los gastos, más que nada también en este tipo de animales, porque no nomás es el gasto del animal, es el gasto del terrario, que es, para mí es de lo más caro, a pesar de que el animal puede costar 5,000, 10,000 pesos hasta Sí, sí, cantidades no hay tope, exuberantes que tú ya has visto, ya hemos visto que hay animales de aquí fácilmente que rondan los 100,000 pesos o hasta hasta más, más. por no hablar de cantidades, pero a veces para un animal que te cuesta 1,500, 2,000 pesos, pues hay terrarios como por ejemplo que yo acabo de adquirir un camaleón, se me hace que invertirle a lo del terrario es un poquito más que lo que te cuesta un camaleón. Sí, exactamente, un terreno por lo regular, bajita la mano, 1,500 pesos. Pero pues ya te gastaste 600, 700 en un foco de UV, Ujú. otros 500 en un foco de calor, otros 2,500 en un terrario, pues ya ahí se te fue Sí, la inversión. Es mucha inversión en cómo mantener un animal que como tal la mascota que vas a guardar ahí. y aparte, como por ejemplo, también ahí metemos el alimento, que son Ujú. animales que comen puros insectos. Metemos que también un aspersor, o sea, son cosas que en serpientes o otros animales se les tiene que meter extra, porque pues ya Ujú. sabes, pues que tú me dijiste que esos toman Diario, sí, del rocío exactamente de del rocío. la... Entonces, pues hay que tener bastantes cuestiones en cuenta cuando adquieres cualquier animalito. Y yo te preguntaba hace rato, yo quiero meter mis camaleones junto con otros camaleones. Y esta es la pregunta, o sea, me estabas diciendo que yo iba a cometer un error al meter tres camaleones juntos. Es lo que yo pensaba porque a mí se me hacía estético. Decir, yo adquirí este terrario, yo quiero meter tres camaleones porque a mí se me va a hinchar. Sí, Me sí. dijiste, no, ese es un error que vas a cometer. Y podrías decirnos el por qué sería ese error, qué pasaría si mi idea era meter dos hembras por un macho, y podrías comentarnos aquí el por qué sería ese error que yo iba a cometer. Sí, también fíjate, además de meter diversas especies en un mismo Uh -huh. encierro, sí está complicado. Inclusive con, aunque sean de la misma especie, porque se pueden agredir. O sea, no son especies que sean comunitarias, que convivan muchos Uh o -huh. en grupos. No es lo mismo cómo convive un camaleón a cómo convive una colonia de gecko crestado. Uh -huh. Un gecko crestado sí puedes mantener 3, 4 hembras por un macho. O Ok. sea, nos podemos ir con esa operación. Pero en un camaleón solamente se juntan cuando es época reproductiva. Nada más, de ahí en más no conviven. No conviven. Ajá. Entonces, para esto se requiere, si yo hubiera hecho ese gasto, les digo que a veces no hay que cometer estos errores. Si yo hubiera hecho ese gasto de comprar tres camaleones en un simple terrario, ¿qué es lo que hubiera pasado? Si como No, tal el deceso. se pudieron haber lastimado bastante, inclusive alguno pudo haber muerto. Incluso, si se hubieran llevado bien, iba a haber una competencia por el alimento y uno sí te iba a mermar mucho en el crecimiento, inclusive se te podía morir por la inanición, pues porque no iba a poder comer nada. Entonces son muy territoriales. Se podría decir que ya Sí, los camaleones, como tal, un reptil es un animal muy territorial. ¿Qué otros animales conoces que son muy territoriales también, así en esta especie que son? en reptiles, Ujú. el pitón reticulado, yo trabajo mucho con pitón reticulado. Entre machos no los puedes mezclar. Por ejemplo, si ya sacaste un animal para limpiar al otro, si se revuelven los olores de machos, no, hombre, te va como en feria porque se ponen muy agresivos, incluso no los puedes manejar. No los puedes manejar porque te avientan. Con su mismo cuerpo buscan cómo aventarte o cómo tirar mordidas.
y aquí se me hace curioso en esta pregunta que dices que te avientan, ¿cómo es una pelea? Porque pues realmente vemos a las serpientes, no tienen brazos, no tienen extremidades, solo es un brazo, como quien dice. Sí, sí. ¿Cómo se genera ese punto? Si tú has visto ese punto en que pelean dos serpientes o se agreden dos serpientes o simplemente se muerden entre ellas o hasta qué punto. Sí, en ellas, en pitón reticulado, por lo regular se tiran, se avientan, Ujú, buscan aventarse. Hay serpientes que sí se llegan a enrollar. Por combates por hembras se ujú. llegan a enrollar. Sí Hacer la está. constricción Sí, sí. y, por ejemplo, en esas, las serpientes de pitón reticular tienden a tragarse cuando matan o matan por matar. No, o sea, se buscan defender. O sea, Ellos lo que quieren asegurar es una cópula ujú, y no tener competencia en cuanto a su reproducción. Y también no comen serpientes. sí, Los sí. pitón reticulados no comen serpientes. Hay otras serpientes que sí se alimentan en base a otras serpientes. Sí, porque es una pregunta muy común que nos hacen a nosotros, que juntamos dos serpientes, a veces las estamos vigilando ahí mismo de que no pase Un accidente, un vaya. accidente, que no pase un accidente, entonces nos dicen, ¿se agreden? Pues a mi experiencia yo veo que no se agreden, no se pelean, y nunca me ha tocado ver una pelea entre dos serpientes, pero sí es muy curioso también el sentido de que cuando, como en pitón reticulado ahorita comentas, que dos serpientes se agredan, y es muy curioso ese tema porque pues no es como que sea una pelea así que Sí, ay, sí. se van a pegar o hasta qué punto se van a saber que se van a matar. Eso es lo curioso. Y pues en otro tema, por ejemplo, en camaleones sí puede ser de que como ellos tienen extremidades, sí se peleen, o sea, como tal, se muerdan o... Sí, 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 muerden. De los camaleones se tiran mordidas, se pueden arrancar la patita, inclusive, de tan fuerte. Se pueden agarrar y se pueden arrancar una patita, o incluso se llegan a sangrar, pues, de que se muerden su Ujú. cuerpo y se llegan a sangrar. Sí, porque yo la única especie que tenemos junta en nuestra colección son dos geckos leopardo. Y Ujú. pues yo veo que tú tienes bastantes geckos. ¿Podrías decirnos el por qué también cuántos geckos pueden habitar en una colonia? Porque he sabido en documentales, porque aquí se difieren. Sí, sí, Ahí dicen que los geckos leopardo vienen de colonias, o otras personas dicen que los geckos leopardo viven solos. solos. Entonces este es un punto intermedio porque no le puedes dar la razón ni a uno ni a otro, No, más que los que o sea, convivimos con esos animales. Yo te puedo decir, metí dos geckos leopardo, no se pelean, pero a la hora de que ellos cazan la comida, como que son un poquito más territoriales. O sea, en sí, ese sí. punto sí los tengo que separar para que ellos coman o se alimenten bien. Sí, sí, es el punto de que compiten mucho por el alimento. Ujú, Sí se puede tener, por ejemplo, dos gequitos, sí, siempre y cuando hayan crecido juntos. O ujú, sea, prácticamente hermanos y los tienes en el mismo encierro todo el tiempo y no se van a agredir ni nada, porque como tal es un animal que de toda la vida se han visto. ujú. Pero sí te va a mermar mucho el crecimiento, como te lo había mencionado, uno con otro. La competencia de alimento va a ser bastante, inclusive por un escondite a lo mejor y no lo llegan a compartir. También cada animalito tiene su propia personalidad, vaya, su propio carácter. Ujú. Entonces nos vamos a la siguiente pregunta que es, ¿los reptiles pueden sentirse solos? No, a mi gusto no. O sea, porque ya hablamos de que hay animales que pueden convivir Ujú, en colonia, pero pues si están solos, les va a valer gorro totalmente. O sea, en reptiles no sucede que se sientan solos. Y hay otras especies, por ejemplo, los peces. Si ujú. te vas a peces de cardumen, si tienes uno o dos, sí les llega a afectar, les llega a causar un estrés porque entre mayor sea el volumen, les da un poquito más de seguridad. En reptiles totalmente les vale. Por ejemplo, aquí está nomás una gallita, Sí, por ejemplo, ella solita. en su terrario sola. El topper está vacío totalmente, aquí el alimento y no la molesta, no le afecta nada en lo absoluto. Está en buen peso, tiene buena reserva de grasa, su comportamiento es bueno y todo el tiempo está activa, vaya. Sí, como hay unas especies que tú has mencionado, igual me ha tocado, como hablando de mamíferos, Mm. los mamíferos siempre es muy común de que sí necesitan una compañía porque no sé si cargan mucha energía o X cosa, pero sí siempre necesitan, o creo yo, a veces una compañía, porque pues uno interactúa mucho con perros, a veces con gatos, Ujú. o ya sea conejitos, sí se necesita interactuar para que ellos gasten esa energía. Pero los reptiles sí me ha tocado que todos te recomiendan que entre más solos, siempre es mejor. Sí, o sea, si están solo el animal, así déjalo solo. Por ejemplo, un perro sí es un animal, inclusive el nombre te lo dice, Canis lupus familiaris. O Ujú. sea, es un lobo, pero ya, es una subespecie totalmente. Sí. El lobo es un Canis lupus.
El perro es un canis lupus familiaris. Familiaris de familia. Sí, O sí. sea, requiere ese espacio Ujú. para poderse desarrollar un perro. Y aquí es la pregunta, porque a veces, ¿por qué uno optaría también en tener mejor un reptil que un perro? O sea, ¿tú qué diferencia tienes? O sea, a pesar de que estos animales no te generan un amor como un perro Ajá. que sí convive contigo, ¿por qué uno opta por tener estos animales? No requieren el mismo cuidado Eh, diario. Es el inicial. Si eres una persona que sale de vacaciones o que trabaja todo el día y descansa los domingos, uno o dos días por la semana que descanse o que se dé el tiempo de tener a su animalito, va a vivir el animal súper bien. y no es de que el animal, como lo dices, que requiera ese amor. Ese amor que necesite de uno y se va a deprimir y se va a morir. No, igual ya lo habíamos mencionado que en reptiles el mejor manejo es el que no se hace. El que no se hace O sea, entre menos molestes a tu animal, él va a estar mucho mejor. Entre más olvidado lo tengas, mejor. hemos puesto así el ejemplo, entre más olvidado lo tengas, a él le va a valer gorro y va a seguir Sí, existiendo. mientras tenga su alimento, Su que es. alimento, agua y tenga un espacio Ujú. limpio, no le va Sí, a afectar en nada. esto es para todas aquellas personas que dicen, ay, ¿por qué lo tienen en cajitas tan pequeñas? ¿O por qué viven en espacios tan chiquitos o en espacios tan oscuros? Siempre los reptiles, bueno, los que no ocupan foco claramente, porque hay unos que les Sí, digo que, requieren foco. que requieren foco UV, foco de calor, pero la mayoría de estos es con una placa térmica que se les pone a veces en tiempos que hace frío, 32 grados más o menos, ponerle con. Sí, es un punto focal. Ujú, Podemos llamar, se le llama así punto focal al punto de calor, ujú. vaya, que le vas a dar para que el animal se termorregule. Por ejemplo, ellos son, este, se, ¿De sangre fría? sí, se termorregulan por la temperatura exterior. Para poder digerir más el alimento. Les ayuda a la funcionalidad de digestión, vaya. Entonces, pues un animalito de estos va a vivir en sus óptimas condiciones de esta manera. En la siguiente pregunta, ¿qué especie es la más territorial que te ha tocado ver? Que digas, esta es una especie que sí se adueña de todo el terrario y si le metes otra Ajá. especie, Uy, territorial que no puedes ni meter, yo creo casi casi ni la mano. ujú, Yo pienso en los varanos. Los varanos no, que a tiro no tienen nada de manejo. ujú. Incluso el camaleón de velo tienden a ser un poquito más agresivos. Si los quieres sacar de su encierro, te pueden llegar a agredir. Si Incluso no te más, pones trucha, sí te llegan a agredir. incluso más territorial que las serpientes venenosas. O sea, porque a mí me ha tocado ahorita que tú tienes unas allá en los otros terrarios. Veo que una es muy, Sí, sí, sí. muy. Pero fíjate que cuando es la misma especie, inclusive el mismo género, vaya, no se llegan a afectar. Órale, entonces es territorial como con el contacto humano, a lo que te Sí, o refieres. sea, para empezar a ellas no les gusta nada que las maneje uno. Ujú. No les agrada nada en lo absoluto. Pero si, por ejemplo, ella que es hembra, voy y le llevo a este macho, no le afecta nada y no lo va a agredir. No lo va a agredir. Siempre y cuando los meta para reproducción y al hembra se le tiene que avisar. O sea, tienes que cortarle una respuesta Sí, para poder ingresar al macho. entonces se podría decir que una crótalos, una especie de serpiente venenosa, es más sociable con su misma especie, Sí, pero con el contacto humano no, no para hay nada, intervención. para nada, para nada. Sí. No, y para empezar es invasivo para ellas. Y no tienen otra forma cómo defenderse más que con sus mordidas, Sí. solamente. Es la única forma que tiene para defenderse y se siente vulnerable, vaya. Por ejemplo, un animal te tiene más miedo a ti como tú le tienes miedo al animal. Sí. Así de sencillo es el punto. No, y es muy raro a veces que te tiren una mordida, o sea, si se oye su cascabel y eso lo hacen como para. Sí, para que, oye, te estoy avisando, soy peligrosa, aléjate. Entonces, como tal, yo tengo varanos y me ha tocado, hasta ahorita tengo manejo con los varanos, pues tú has visto que tú has recibido algunos de mis varanos que tengo Ujú. y la mayoría se dejan manejar hasta el momento de que yo puedo meter la mano en sus terrarios y nunca me han tirado una mordida. Pero eso sí, tengo dos varanos que, haz de cuenta que yo meto la mano al terrario, puedo limpiarles, puedo hacer todo lo que yo quiera, pero no tocarlos. Ujú. Y a mí ese no se me hace un varano agresivo, sino que se defiende, o sea, como tipo ofensivo. O sea, no me toques, yo voy a respetar que limpies o lo haga Sí, lo que quieras, pero no me toques nomás, o sea. Y yo te hablo del varano Argus y del varano Cumilet, que son de los dos varanos que no a los puedo tiro no. manejar. Sí, o sea, hay de temperamentos a temperamentos. Ujú. Posiblemente alguna personita por ahí te va a decir que sí puede manejar sin ningún problema su Argus, Sí.
Hay memes de un varano Argus con corbata o con moño, inclusive les ponen ropita. Sí, O sea, y hay animales que a tiro no puedes manejarlos. y como tal, en la especie ahorita que tomaste de los varanos Argus, esos yo he sabido que siempre tienen un temperamento un poquito más fuerte, a pesar de ser un varano mediano, porque no es un varano totalmente grande, un varano mediano, pero que sí tienen un poquito más de temperamento que hasta un varano Salvator, que es un poquito más Un grande, poquito más pero es grande. más tranquilo. Yo creo que cuando ya llegan a una etapa adulta, se podría decir, ya son grandes y como que no los intimida nada fácilmente. Sí, o sea, ya no te ven como una amenaza. Una serpiente o inclusive un gecko, si te ve como amenaza, el gecko tiende a gritar, de hecho unos grititos Ujú. medio raros. A ver si por ahí te mando un video y lo ponemos un No, short ahí lo, pequeñito en el video, en este mismo video. ujú. Pero te ven como amenaza y lloran y gritan, pero Sí, sí, para que no. te alejes, vaya, Y, y tiran mordidas. no, y a mí no me ha tocado porque te digo que ya la mayoría de animales de estos pues ya vienen de generaciones en Sí, cautiverio, entonces ya es como que mucho el manejo que se tiene sobre esta especie y es muy raro ya ver un animal, vaya en lo que cabe, agresivo, por lo mismo de que ya vienen de generaciones. Pues tú ya también, ¿cuántas generaciones de los geckos que tú también ya tienes creando crees que hayan pasado para? uy, yo pienso que de pérdida unas 10 fácilmente 10 a 15 20 generaciones. Entonces ya son animales que no conocen otra cosa más que esta La forma de vida en vida. cautiverio, así Ujú. es. Sí, y están adecuadamente vivir así, ¿verdad? O sea, no hay nada de diferente que un gecko viva en vida silvestre a que viva así. De hecho, tengo entendido que pueden llegar a vivir más años así que Sí, lógico, no tienen depredadores en vida silvestre, en vida cautiva, en cautiverio ujú, no tienen depredadores. y ella. Y en vida silvestre se lo puede comer un ave, un lagarto más grande, una serpiente. Él está hasta abajo de toda casi la cadena Casi, alimenticia. o sea, está a mediados. Sí, sí, Antes sí. están los insectos, pero Sí, es pero muy vulnerable. como, por ejemplo los insectos, no es como que a todos los animales se les No, pues antoje no. el insecto. Entonces sí está como en una etapa que dice el gecko mejor va a vivir en cautiverio que en vida silvestre. Sí, tal cual. Ya lo habíamos mencionado en el Sí, video sí, sí, anterior, sí. en el live. El ajolote vive mejor ya en un acuario que como Sí, tal en el lago de Xochimilco, aunque sean endémicos de Xochimilco. Así, el mejor ejemplo es ese, no puede existir otro. sí, y ante todo esto siempre ya es mejor, ya hay muchos planes de que mucha gente cuida las reservas de animales. ¿Tú qué opinas también de eso? O sea, de que se cuiden las especies, así sea en casa, o sea, no en casas, en espacios que se les da a los animales. No, pues como plan de conservación es, está genial, está poca madre la gente que tiene esas misiones, pues, de conservar especies nativas. Sí. Esa es muy buena misión. Por ejemplo, los zoológicos se encargan de mantener muchas especies. Y no se diga por lobo mexicano, se ha mantenido también a raíz de que el zoológico de Guadalajara, Sí, tengo ajá. entendido que es el zoológico de Guadalajara que ha mantenido que se sigan reproduciendo los lobos mexicanos. Porque qué pasaría, o sea, si se siguieran depredando, o sea, a la extinción de la especie, ¿no? Como Sí, tal. con vida silvestre terminaremos con la extinción, pero obviamente vida silvestre. Ujú. En cautiverio siempre Sí, va a haber, mientras se le permita a una persona mantener sus animales, en cautiverio van a seguir existiendo y cohabitando con los humanos. y esto es siempre a la respuesta de que, ¿por qué no se liberan los animales? Esto es muy importante, porque si tú también liberas un animal que no es de, retomando a lo que ya habíamos Sí, hablado, puedes causar la extinción de otra especie, o sea, obviamente, sí. Por ejemplo, aquí liberamos un pitón reticulado, no, hombre, se va a comer perros, gatos, inclusive hasta personas. sí, y de hecho, no es muy común que pase, pero ya hay un videíto que está circulando ahorita por redes sociales de que una pitón reticulada claramente se comió a una persona en Indonesia que son más pequeños, son más delgaditos, o sea, o Sí, sí. pudo incluso ser un niño, pero si hay un video, no sé si sea por inteligencia artificial, pero yo lo veo muy real, pero puede suceder de ya de que si le vieras un animal de esas magnitudes y si tú ya no le estás dando alimento, entonces él va a Va a buscar. buscar la manera, porque pues ya es un animal que ya ha vivido y que tiene ya la fuerza suficiente para tragarse cualquier otro animal y eso es lo que podría pasar. Sí, incluso está más grande que él, en proporciones se Sí, lo puede comer sin ningún problema. sí, por eso no es recomendable soltar animales
cualquier parte de... No, o sea, tiene que ser bajo una supervisión especial como para poder liberar. Por ejemplo, los que reproducen en cautiverio eh, tienden a reproducir una parte, una porción para venta y sustento como tal, porque el animal sigue comiendo y te genera gasto y si tienes ayudantes te genera más gasto todavía. Sí, Y la otra proporción de los animales se liberan. O sea, se les lleva un marcaje, se chipean. O sea, lastimosamente no se pueden detectar los chips aún todavía de sí. que un geolocalizador no se puede. Y como aquí otra pregunta, a nosotros que nos gustan las serpientes y uno quisiera tener un terrario específico, yo quiero tener una pitón burmés, una pitón reticulada, una pitón bola, otros tipos de serpientes, una rey negra mexicana, en un mismo terrario. ¿Qué podría pasar de esa situación? No, pues para empezar los más pequeños van a ir muriendo poco a poco. Inclusive de que se apachurren, por la convivencia, no, nada que ver. Aunque uno le ponle que sea el mejor terrario, o sea, y dimensiones exactas para que todos tengan sus escondites, que tengan el alimento, aunque les eches para todos los animales, ¿crees que todos coman así a la perfección o que siempre sea una lucha constante por el alimento? No, te lo va a mermar. El crecimiento te lo van a mermar y principalmente porque el comportamiento de todas las especies es diferente. No es lo mismo comportamiento de una coralillo al de una pitón reticulado. Nunca. El Y, de una coralillo es una micrurus, es más nerviosa y un pitón reticulado es más lento, o sea, un poquito, como es un poquito más mórbida, uh-huh, no se mueve con la misma velocidad. sí, Y las cosas no le estresan tan fácil. A una micrurus sí, incluso la micrurus es un animal que se esconde en invierno, no sale, no come nada. Y el pitón reticulado es un animal que mantenemos y todo el tiempo le estamos dando a sí, la comer. mayoría del año ella comen Sí, bastante y bastante come y bien. bastante bien. Aunque sea invierno, no perdonan. Uh-huh. Sí, sí, porque como todo jovista, a veces sí queremos estético en vez de calidad de vida para el animal. Siempre, siempre es como de tener a la vista cuando empiezas en esto, mi terrario Lo ahí más bonito, súper sí. chingón, pero en la línea al principio yo creo que fallas en todos esos detalles que no ocupa todo esto, no ocupa, no son plantas endémicas del lugar que vienen, porque uno le quiere poner hasta las plantitas que uno se encuentra aquí, Sí, cortar las plantitas que uno se encuentra aquí, o en los viveros que es lo más común. Vas y compras la planta más bonita que se te haga y se la pones y a veces puede pasar de que hasta se envenenen porque es una planta que... sí, se pueden intoxicar o puede llevar parásitos. Las garrapatas viven mucho en plantas. O sea, si sacas a pasear a tu perro, ya puede dejar el perro una pulguita, una garrapata en el pasto, pasa otro perro y se la lleva a su casa. Sí, O sea, es tal cual una cadenita ahí, un círculo vicioso. y esas son cosas que uno tiene que tener en cuenta en este Hobbit porque no es lo mismo tener estético y calidad. No, o sea, principalmente te debes de enfocar en el bienestar del animal. Por ejemplo, una pitón bola es una serpiente más de un encierro pequeño que de un terrario enorme. O sea, si le proporcionas, de estar en un encierro pequeño, le proporcionas un encierro enorme, Uh -huh. el animal te va a dejar de comer y se te puede morir. Se va a estresar Sí, se te puede del... estresar por el cambio de hábitat y la magnitud del hábitat. Se te va a estresar bastante y se puede morir, así tal cual, así de crudo. Sí, 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 suena cruel y a veces uno como, pues ya dueño, ¿cómo se dice? Cuando tienes algo ya tu, Pues sí, tu colección, vaya, se sí, puede tu decir, colección, ya es tuyo. falla tanto a veces porque dices, es que con este creador venía comiendo, pero ya conmigo no, más bien a veces son tus parámetros, son tus Sí, condiciones que a veces ya fallan. Pues para finalizar también toda esta plática del día de hoy, también los pros y los contras de qué debería de llevar un terrario, qué no debería de llevar un terrario, también qué especies tú le recomiendas a la gente de que adquieran para que puedan convivir en un terrario juntos, o sea, si has visto tú algunas especies que digas, estas sí, cómprenlas y van a ocupar esto. Si quieren algo no venenoso, pueden meter una Morelia viridis, que es la pitón verde arborícola. Y he visto que conviven muy bien con rana dendrobates. O ranas Oh, dardo, sin ningún problema puede convivir. ¿Por qué? Pues porque la serpiente más grande, ya cuando está más grande, ya no va a pelar a los anfibios como y alimento. entonces, ¿qué es lo que van a necesitar? Si sabes bien, entre dimensiones de un terrario y lo que van a necesitar más o menos para que también tengan en cuenta. Ahorita no tienes tú una Morelia vidriz, tampoco No, tienes Drendobates, pero te ha tocado ver y yo sé que
que sí sabes lo que necesitan para vivir. Sí, principalmente se tienen que basar muchísimo en cómo realizar un biotopo y en cuanto a las necesidades de ambos animales. Morelia viridis es arborícola. Ujú. Las dendrobatas son de suelo. O sea, y tienes que tener un suelo rico en sustrato orgánico. Puedes meter colémbolos, isópodos para que esa materia orgánica la procesen y pues, ocupe el menor mantenimiento posible. Vayan coexistiendo, vaya. Sí, van a coexistir, va a ser autosustentable. Tú Ujú. vas a estar agregando limpieza, inclusive cuando se alimenta la serpiente, no se va a degradar como tal la excreta. Ujú. O sea, por muy grande que esté, no se va a degradar tan fácil. Y Pero, entre dimensiones de un terrario, ¿qué es lo que recomiendas para...? Porque pues ya vemos los dendrobates, vamos a dejarles una imagen aquí para que sepan, es un tipo de rana venenosa que ya en cautiverio pierde el veneno, pero ¿qué dimensiones más o menos se ocuparía un terrario de eso? y ahí te basarías muchísimo a la altura que requiere la serpiente, la Morelia viridis. Ujú. Por ejemplo, unos 70 centímetros de De altura altura. por un 80, 1,20. Se me hace algo pequeño, Ujú. pero Pero ya para dar factible. un... Factible para que puedas mantener un bioactivo. Se le llama bioactivo a Sí, esto. bien. Y te va a lucir muy bien. O sea, si lo quieres para tenerlo en tu sala, Sí, y está a genial. eso es lo que vas. Ese es un terrario que me ha tocado ver con distintas personas. Claramente aquí de Guadalajara no me ha tocado ver uno así, no sé si los haya, pero yo se los he visto en videos y dices, no man, no, Sí, está cabrón, está muy sí, perrón ese terrario, me gustaría tenerlo, pero como tanto de los dendrobates cuestan, la Morelia viridis tan cuesta cuesta. y el terrario te va a costar, no Sí, se diga tener, o también. sea, es algo que sí se va a expandir, ¿qué será entre presupuesto? ¿Te gusta unos 60, 70? Por la pura Morelia anda rondando entre 15,000 pesos. Cada 20. dendrobate es 1,200, 2,000 pesos también, 2,500. Depende de la variedad que quieras Ujú. también. Y no vas a comprar nomás una. Sí, Tienes que bueno, comprar 4, 5, 6 para que estén sí. coexistiendo bien. Pero sí, yo pienso que sí, bajita la mano, ponle por muy austero, unos 30,000 pesos. Ya si quieres tener algo de poca No, madre. en los puros animales sí te vas a Ah, ir sí, a extender unos 15 varos más, unos por, 45, 50. porque porque no es lo mismo comprar un terrario así Sí, no, no, a no, nada. mandarte a hacer algo ya bioactivo, porque eso, para empezar, yo he visto que esas personas dedican mucho tiempo para que vaya funcionando un terrario, o sea, no nomás es de, una semana y ya, Y ya ahí te va está a hacer. maduro, ¿no? Se le llama proceso de maduración Ujú. para que se lleve a cabo un ciclo bien. Se tiene que llevar a cabo el ciclo del amoníaco y si no se hace bien el ciclo, está bien, te pueden morir tus animales. Tus artrópodos, los principales Ujú. artrópodos que te metes para degradar, se te pueden inclusive morir. Ahí el pequeño detalle. Sí. Entonces, más o menos ese proceso, si tú sabes bien cuánto se lleva más o menos que un terrario Una bioactivo. maduración, Ujú. 3 meses y ya estaría muy, muy, muy bien. Porque ya es un proceso, un tiempecito algo largo. Ujú. Y aparte de los isópodos que vas a meter, los pequeños artrópodos, vas a meter plantas. O sea, para que se enraicen las plantas, que lleven un proceso de adaptación bien, porque les vas a meter una luz que no es la misma que tienen en un vivero. Sí, de hecho, a eso también iba. ¿Qué luces ocupan? Porque no nomás ocupan la de UVB, ocupan otras que he visto como ultravioletas o algo así. Sí, la UV, pero para plantas. Sí. Las plantas requieren luces de toda la escala de color para poderse alimentar para que lleven a cabo una fotosíntesis bien. O sea, sí es muy algo costosito en cuanto a lámpara también. Pero pues para que todos los amantes que tienen billetes, que quieren invertir en algo y que si quieren un terrario donde Sí. coexistan dos especies o hasta un poquito más, porque pues vas a tener insectos también que también... Sí, flora y fauna en un mismo Ujú. terrario va a estar súper bien. Pues eso es lo que se les recomienda, pero tienen que investigarse bien para que les quede a la perfección eso, porque también no puedes estarle jugando a me va a quedar o no me va a quedar, tienes que ya, Sí, no tienes que ir arreglando las cosas en el camino. Desde un sí, inicio tienes que tener las cosas bien. o sea, la recomendación es primero tener el terrario que les esté funcionando y ya después meter a las especies. Sí, tal cual. Y pues para finalizar, pues va a ser un A ver, bichito, mucho, vamos a mostrar lo que se va a llamar Mario para la colección de Bicheando. A ver si se logra alcanzar a ver una boita mexicana de las que nacieron aquí. preciosa, la verdad, Uy, un ejemplar muy chingón. brilla muy padre. Pues aquí le hacemos la entreguita a Mario. Sí, 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 Ya. y vaya, Pues muchísimas gracias. Nos gracias estamos viendo en una edición más. para bicheando.